SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez, Hidalgo, presenta Techos de cartón. Pueblo que canta. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer. Sé que después habré de gozar la dicha y la paz que en Dios hallaré. Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve del que busca su santidad. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Hola, gracias por escucharme una vez más. El día de hoy vamos a conocer a un compositor, violinista y cantante mexicano. Se trata de Macedonio Alcalá Prieto, hijo de Antonio Alcalá Juárez y María Guadalupe Prieto Acuña. Nació en Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca, el 12 de septiembre de 1831. Pasó su infancia en medio de las labores del campo, en donde no era muy común escuchar música, pero en cuanto tuvo la suerte de escucharla, se sintió atraído hacia ella, por lo que siempre se esforzaba para estar presente en cualquier reunión o evento social en donde la música fuera protagonista. Al llegar a la adolescencia, decidió que su pasión por la música era muy grande como para limitarse a solo escucharla, por lo que buscó la manera de estudiarla. Como las clases costaban, tuvo que esforzarse mucho para cubrir largas jornadas en el campo y poder pagarlas. Tomó clases particulares de poesía, redacción, composición clásica y orquestación, y pronto dominó varios instrumentos: piano, órgano, violín, viola, violonchelo, contrabajo y guitarra. Macedonio siempre sobresalió por su gran empeño y dedicación, lo cual vio recompensado cuando el gobierno del estado de Oaxaca le concedió una beca para continuar sus estudios en la Ciudad de México. Tiempo después regresó a Oaxaca y se integró a la Sociedad Filarmónica de Santa Cecilia, una institución que daba a conocer las obras de los compositores regionales en las festividades religiosas y en diversos actos públicos. Asimismo, conseguía contratos temporales para tocar el piano o el violín en diversos establecimientos, o el órgano en las parroquias. Una vez más, su entrega y profesionalismo recibieron una merecida recompensa cuando lo nombraron director de la Banda de Música de Oaxaca. Para el año de 1850 ya tenía su propio conjunto musical que tocaba en bailes, serenatas y fiestas particulares. Pronto se volvió muy popular y había ocasiones en que tenía que desplazarse de un municipio a otro en el mismo día para amenizar fiestas. Ya para entonces, el maestro Alcalá creaba sus propios temas, principalmente valses, los cuales gustaban mucho y pronto su fama empezó a crecer, por lo que sus contratos lo llevaban cada vez más lejos. Pronto llegó a tocar a la capital, en donde fue reconocido como un compositor excelso. Algunos años después se trasladó a la ciudad de Yanguitlán, Oaxaca, en donde empezó a llevar una vida más tranquila como profesor de música. Más adelante se casó y tuvo hijos, y con el paso de los años su situación económica se fue volviendo muy precaria. Intentó volver a tocar en eventos y fiestas, pero lo que ganaba no era suficiente para darle una vida estable a su familia, lo cual le llevó a una depresión.
Por más que buscaba alternativas tocando en fiestas, reuniones sociales y demás, el dinero no llegaba, y cuando llegaba no alcanzaba. Además de esto, cayó enfermo. Así, Macedonio y su familia ya habían perdido toda la esperanza cuando milagrosamente llegó la ayuda de la Sociedad de Santa Cecilia. Sucedió que mientras el maestro Alcalá yacía convaleciente, lo visitó un grupo de indígenas de un pueblo cercano. Se habían enterado que era músico y lo contrataron para que les compusiera un vals en honor a la Virgen patrona de su pueblo. Aunque seguía muy enfermo, Macedonio Alcalá se sintió motivado por tener trabajo y qué hacer. Puso todo su esfuerzo en la composición de Dios nunca muere, inspirado por la ayuda que sentía haber recibido de Dios en esos momentos tan adversos. Sorprendentemente, Dios nunca muere tuvo un éxito rotundo desde la primera ocasión en que se tocó en público, y el pueblo entero estaba tan agradecido con el maestro Alcalá que le brindaron toda la ayuda necesaria para que terminara de recuperarse y regresara a la ciudad de Oaxaca. Así es como se estableció de nuevo en su ciudad natal, en donde radicó el resto de su vida. Escuchemos este vals.
Todavía al día de hoy, el vals Dios nunca muere está considerado como el himno de Oaxaca, en donde todo aquel que lo escucha se pone de pie desde los primeros compases. Nuestro personaje del día de hoy fue un hombre del pueblo y un bohemio en el concepto clásico, sencillo y bondadoso. Dios nunca muere es una sentida obra de una triste historia del autor, que generalmente se esquiva al darle el sello de merecida inmortalidad al creador del referido vals y muchísimas piezas más, pues el maestro Alcalá, después de sus triunfos por doquier y sobresaliente labor en la música, de repente se le volteó la suerte y, acosado por la miseria, tuvo que regresar a su estado natal, junto con su abnegada mujer y sus 3 hijos, derrotado, enfermo, delicado de salud, sus pies sin poder sostener su cuerpo y mucho menos trabajar. Macedonio Alcalá, llegando a su entrañable tierra como pudo, buscó dónde vivir, apoyándose con un viejo bastón y los pocos centavos que tenía. Encontró un lugar al lado de la iglesia. Se trataba de un misérrimo cuartucho, donde se refugió con su amada esposa e hijos. Casi acabado por la tuberculosis, con solo 37 años de edad, su mujer le improvisó una cama de madera y por colchón le puso un petate. Su desesperada compañera a gritos pedía ayuda. Existe otra versión del motivo de la creación de esta canción. Relatan sus biógrafos que su compadre, el flautista José Maqueo, cierta ocasión lo fue a visitar. Platicaron más de 2 horas y su compadre, al despedirse, sin que se diera cuenta, el destacado maestro, bajo la almohada, le dejó 12 pesos de plata. Al día siguiente, nuestro célebre personaje encontró el dinero y, con frases poco perceptibles por sus pesos de plata, pidió rápidamente a su esposa Isabel una pluma, tinta y papel pautado. Inmediatamente empezó a escribir y le expresó a su mujer: «Mira, Dios nunca muere, nuestro Padre siempre consuela al afligido». Entonces el inmortal poeta y músico Macedonio Alcalá, con mano trémula y temblorosa, con mucho esfuerzo y gran inspiración, compuso su bello vals Dios nunca muere. Lo llamó así en gratitud a que había recibido auxilio cuando más lo necesitaba. El excelso maestro macedonio falleció en la capital de Oaxaca el 23 de agosto de 1869, víctima de la tuberculosis, a los 38 años. Dejó viuda a Isabel Martínez y en la orfandad a sus 3 hijos, José de 12, Ignacio de 10 y Soledad de 9 años. Fue sepultado con honores en el Panteón de Oaxaca. Al bajar su ataúd a su última morada, sonaron los acordes de su inmortal vals Dios nunca muere, interpretado por una de las orquestas de la región, la cual fue dirigida por su compadre José Maqueo, quien lloraba como un chiquillo. Tras el fallecimiento de Macedonio Alcalá, su hijo José fue recogido por su tío Bernabé, quien años más tarde cambió algunos compases del vals y lo publicó con su nombre. José no se opuso por lo mucho que le debía a su tío, pero afortunadamente los indígenas de Tlacolula protestaron por el plagio y demostraron que la composición era original de Macedonio Alcalá. Posteriormente, Cipriano José Cruz compuso una letra para este vals, la cual tal vez ya han escuchado. Era interpretada por Pedro Infante. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer, pero sé que después habré de gozar la dicha y la paz que en Dios hallaré.
la realidad termina. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve del que busca su beatitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento. A veces pensamos que Dios se aleja de nosotros cuando le decepcionamos. Pensamos que se enfada. A veces, quizá demasiadas veces, tenemos una imagen de Dios rígida, negativa. Pensamos que Dios tiene un plan para nosotros y que si no lo cumplimos, se aleja, y que no hay solución cuando nos confundimos o cuando hicimos lo que Él no quería, ya sea por nuestra fragilidad, egoísmo, comodidad o torpeza, pero lo cierto es que vamos por caminos donde no está Él. Es cierto que Dios tiene un plan para nosotros, lo tuvo desde el comienzo de la creación, pero ese plan no es predestinación. Si lo fuera, Dios no sería Dios. Dios nos creó limitados, pobres, inconstantes. Nos creó criaturas buenas, pero no perfectas. Dios nos creó libres, incluso para negarle. El plan de Dios es que le amemos, que libremente por la libertad que somos, le aceptemos y lo reconozcamos como Dios, y adorándole como Dios, amemos a los demás. Este y no otro es el plan de Dios, el camino que nos lleva a la salvación. No hay predestinación, no somos marionetas en manos de Dios, somos sus hijos más queridos y amados. Por la libertad con la que nos creó, acepta nuestras decisiones, errores y cobardías cuando no somos capaces de elegir su camino. Dios acepta y respeta nuestras huidas y dudas, nuestras búsquedas y confusiones, y espera. Espera a que llegue ese momento sublime en el que pueda convertir nuestras vidas en camino de regreso a casa, su casa, hacia la plenitud. Dios nos llama constantemente a vivir en Él. Sabe que la cizaña nos quita muchas veces la luz, y también ve que el trigo sigue creciendo. Dios ve cuando nosotros no somos capaces de ver. Él ama al hombre incluso cuando el hombre lo rechaza y no cree en Él mismo. El Señor siempre nos sorprende, a veces con lluvia que de repente hace crecer lo oculto que dábamos por perdido. O llega una persona que nos anima y abre nuevos caminos de esperanza, haciéndonos descubrir y revivir el fuego ardiente de nuestro corazón. Siempre hay tiempo. Dios no nos creó y se olvidó de nosotros, esperando que le demos los frutos al final de la vida. No, Dios trabaja constantemente entre nosotros, nos cuida y protege, nos auxilia y estimula, pero por su misericordia respeta nuestra libertad. A Dios no le da lo mismo que nos salvemos o condenemos. Dios trabaja para que todos se salven. Es verdad que en el mundo hay mucho mal, que a veces nos parece que el mal es más fuerte y el bien parece escasear a nuestro alrededor. Guerra, odios, violencia, injusticias, robos, estafas y mentiras. El mal es bullicioso y gritón, escandaloso. El bien
Por el contrario, es silencioso y quedo, susurrante, pero el mal está envuelto en el bien. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Trabajemos por el bien y pensemos con misericordia. Ayudemos con generosidad. Entonces, descubriremos todo el bien que hay en el mundo y que nos llama a construir y mejorar el reino de Dios. No arranquemos la cizaña, transformémosla en trigo por el calor de nuestros corazones y los callos de nuestras manos. Que nuestra mirada sea por nuestra libertad, por nuestro amor, como la de Jesús, una mirada transformadora del mundo, por el amor que Dios pone en nosotros, porque Dios nunca muere. Hasta la próxima. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez, Hidalgo, presentó